Bien, vamos a resolver estas tres situaciones problemáticas sobre función cuadrática. En el primer problema dice, Andrés realiza un experimento que consiste en lanzar una pelota desde la parte más alta de un edificio. Entonces se sabe que la altura y en metros que alcanza la pelota en cada intervalo de tiempo x en segundos está dada por la siguiente ecuación. F de x igual menos 4x cuadrado más 4x más 15. Si Andrés realiza la gráfica de la función y la interpreta, ¿qué debe observar para determinar el tiempo en que la pelota tocará el suelo? Bien, entonces vamos a graficar la función f de x igual menos 4x cuadrado más 4x más 15. Esta función f de x igual menos 4x cuadrado más 4x más 15, ¿no? Tiene la forma general f de x igual a x cuadrado más bx más c. Por lo que, haciendo una comparación, el valor de A sería negativo 4, el coeficiente B sería 4 y el coeficiente C sería 15. Entonces, teniendo los valores de A, B y C, podemos encontrar lo que corresponde al vértice de esta parábola, que es la gráfica de una función cuadrática. Cuando una función es cuadrática, su gráfica que le corresponde es una parábola. Si A es igual a menos 4, si A es igual a negativo 4 y este valor, por ser negativo, nos va a indicar que la parábola se va a abrir para abajo, ¿sí? Cuando el valor de A es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Con los coeficientes A, B y C podemos hallar el vértice de la parábola. El vértice de la parábola tiene una axis que llamamos H con una ordenada que llamamos K. Para hallar, no sabemos cuál es el vértice. Para hallar este vértice, primero hallamos el valor de H, ¿no? Que va a estar dado por la fórmula menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Con esta formulita podemos hallar la axis del vértice. Reemplazando, entonces tendríamos H igual menos B, que es 4, sobre 2 por menos 4, que es el valor de A. Tendríamos en el numerador menos 4, en el denominador tendríamos menos 8, menos entre menos más, y 4 entre 8 podemos simplificarlo y resulta un medio. Por lo tanto, la axis del vértice, el H, es un medio. Para luego hallar el valor de K, lo que hacemos es evaluar la función en este valor de H, es decir, hallar el F de un medio. Evaluamos F de un medio y tendríamos entonces menos 4 por un medio al cuadrado más 4 por un medio más 15. Vamos a tener aquí menos 4 por un cuarto más 4 por un medio son 4 medios y 4 medios equivale a 2 más 15. Menos 4 por un cuarto resulta menos 1. Menos 4 cuartos es menos 1 más 2 es 1 más 15, 16. Tenemos el valor de K. Entonces ya tenemos el vértice de la parábola que va a ser el punto de coordenadas un medio, punto y coma, 16. Listo. Entonces, con este vértice y sabiendo que la parábola se abre hacia abajo, podemos ya tener una primera, una idea de la gráfica. Si vamos representando este vértice, lo vamos ubicando en el sistema de coordenadas cartesianas, tendríamos
Más o menos que esto sería, vamos por aquí colocando el eje X y por aquí hacia arriba el eje Y. Y como nos decía el problema, X va a representar el tiempo en segundos. Entonces, el eje X, los valores de X van por acá, y representa el tiempo en segundos. Y o f de X, que es el eje, el Y, viene a ser la ordenada, va a representar los metros que alcanza la pelota cuando es lanzada hacia arriba. Debe estar en metros. Entonces, aquí estamos obteniendo un medio que sería medio segundo. Medio segundo. Vamos a considerar dos cuadraditos como una unidad. Ya, dos cuadraditos una unidad. Por acá tenemos dos, tres, cuatro. Y medio segundo, un cuadradito. Medio segundo. Medio segundo. Entonces, el vértice en medio segundo alcanza 16 en el valor de Y. Entonces podemos tomar 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vamos a considerar aquí 16. Entonces, el vértice de la parábola sería este punto. El punto 1 medio, coma 16. Bien, la parábola se abre hacia abajo, dijimos, porque el valor de A es negativo, se abre hacia abajo. Si se abre hacia abajo, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver por dónde pasa la parábola, por qué puntos pasaría la parábola. Un punto que debemos tomar en cuenta es el valor de C. El valor de C siempre es el intersecto con el eje Y. Este valor de C siempre va a ser el intersecto con el eje Y, o sea, va a ser aquí 15. Por aquí va a pasar la parábola, ¿sí? Ahora, toda parábola tiene un eje que se le conoce como eje de simetría y que es una recta que es paralela al eje Y y que pasa por el vértice. Entonces, por aquí va a pasar un eje que se llama eje de simetría. ¿Y para qué nos sirve este eje de simetría? Este eje de simetría nos sirve para ubicar puntos a la derecha y a la izquierda de esta recta. Aquí está el vértice. Y como hemos ubicado un punto que es el punto 0,15, esta misma distancia que hay a esta recta que se llama eh, eje de simetría, va a permitir que a su derecha haya un mismo punto, como un espejo, como un reflejo, que sería este punto, ¿no? Cuando x vale 1, y también vale 15. Y lo podemos comprobar. Menos 4 por 1 al cuadrado es 1, por menos 4 es menos 4. 4 por 1 es 4, menos 4 más 4, 0, y resulta 15. Con estos dos puntos ya sería suficiente para saber por dónde va a ir la parábola. ¿Sí? Ya sabríamos por dónde va a ir la parábola. Pero también podemos eh, hallar los puntos de intersección con el eje X. La parábola se va a abrir hacia abajo. Yo puedo dibujar la parábola, ¿no? La puedo esbozar de esta gráfica, de esta forma, por aquí, y baja la parábola por acá también, pero no sé exactamente por dónde va a pasar. No sé si es más abierta, ¿no? No sé si es más cerrada, no se sabe esto de aquí. Entonces, es aquí donde interesa o conviene averiguar, nos conviene saber cuáles son los intersectos con el eje X. Entonces, hallamos los intersectos con el eje X. Intersectos con eje X. Y para hallar el intersecto con el eje X, lo que hacemos es la función, o sea, el valor de Y lo igualamos a 0. Hacemos que la función menos 4x cuadrado más 4x más 15 sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, podemos hacer aspa simple. En todo caso, multiplicamos por menos 1 para cambiar de signo aquí a la expresión. Toda la expresión quedaría así. Menos 15 igual 0. Hacemos aspa simple. Podríamos descomponerlo en 2x por 2x y el 15 en un más 3 por un menos 5.
Más 3 por menos 5, menos 15. Al hacer el aspa, tendríamos más 3, más 6x. Y acá tendríamos 2 por menos 5, menos 10x. Cuando sumamos, tenemos menos 4x. Entonces, ese valor es el valor del medio. Por lo tanto, tenemos dos factores. 2x más 3, 2x más 3 por 2x menos 5, igual 0. ¿Sí? Igualamos a 0, 2x más 3 lo igualamos a 0 y obtenemos un primer punto, que es el punto x igual menos 3 medios. O 2x menos 5 igual 0 y el otro punto sería x igual 5 medios. Quiere decir que la parábola va a cortar al eje x en estos dos puntos, en menos 3 medios y en 5 medios. Menos 3 medios estaría por acá, menos 1, menos 2. Menos 3 medios sería aquí, o sea, menos 1.5, menos 3 medios. Y el 5 medios, que es 2.5, estaría entre 2 y 3, o sea, por acá. ¿Sí? 5 medios. Entonces, estos dos puntos que están en el eje X, que es este el menos 3 medios, coma 0, y el 5 medios, coma 0, son los intersectos de la parábola con el eje X. Como se ve, como podemos observar, hay la misma distancia del 5 medios al eje de simetría como de menos 3 medios al eje de simetría. Hay la misma distancia. ¿Ya? Están a la misma distancia. O sea, son puntos que están a la misma distancia del eje de simetría. Por lo tanto, aquí ya puedo hacer la gráfica de la parábola, ¿no? Sabiendo que viene hasta aquí, hasta este punto, y de ahí va a tener que pasar por menos 3 medios y esta parábola se va hacia abajo. Igualito aquí, y se va para abajo. Bien, esa sería la gráfica. Esa sería la gráfica. Ahora, para que el problema tenga sentido y para poderlo interpretar, estamos hablando de que se ha lanzado una pelota, ¿no? Desde cierta altura, ¿sí? Esta pelota se lanza desde cierta altura y conforme va pasando el tiempo, la pelota, ¿no? Va ascendiendo, luego descendiendo seguramente, como vamos a analizar aquí, y hay que tener en cuenta que el tiempo es una cantidad siempre positiva. Por lo tanto, para analizar esta gráfica, esta partecita de acá, negativa, es como que de pronto no lo vamos a considerar porque estaríamos hablando de tiempos negativos en esta parte, de 0 para la izquierda. Como que de pronto la gráfica tendría que empezar aquí. Sube y de ahí nuevamente baja. Ya subiría y bajaría nuevamente la gráfica aquí. Bien, entonces, vamos a interpretar la gráfica. A ver. A los 0 segundos, cuando inicia el movimiento, cuando se inicia el movimiento de la pelota, ¿no? Andrés se encuentra a una altura de 15 metros, se encuentra en un edificio de 15 metros, aquí, 15 metros. Lanza la pelota hacia arriba y la pelota alcanza un metro más, llega hasta 16 metros. Eso ocurre en medio segundo, aquí estaba medio segundo, o sea, 0,5 segundos. Y luego ya la pelota comienza a descender. En un segundo, la pelota nuevamente pasa por el mismo nivel donde se encuentra Andrés y de ahí la pelota va bajando. A los 2 segundos estaría a esta altura, posiblemente en 2, 4, 6, 6, algo de metros. Y conforme va pasando el tiempo, llega un momento en que llega al piso. Llega al piso en este punto. Este punto nos dice que a los 5 medios segundos, o sea, a los 2,5 segundos, la altura ha sido 0 metros. ¿Y qué significa que la altura es 0 metros? Que está prácticamente la pelota en el suelo. ¿Sí? Entonces, si nos dicen que observemos la gráfica y determinemos el tiempo en que la pelota tocará el suelo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy observando? Estoy observando en el eje X la gráfica de la parábola cuando la intersecta al eje X. Entonces, para saber el tiempo cuando la pelota toca en el suelo, tendría que ubicar el punto de intersección de la parábola con el eje X. Entonces, la respuesta sería, vamos a ver, dice, el valor máximo, a ver, observaría el valor máximo en el eje Y
Pues no, porque el valor máximo en el eje Y lo que me da es la altura, la que alcanza la pelota. Son metros. En el eje Y son metros, entonces queda descartado. No podría ser. El valor máximo en el eje X, el valor máximo en el eje X, el tiempo puede seguir pasando, ¿no? No hay un intervalo. Si bien es cierto, aquí ya la pelota toca en el suelo, pero el tiempo podría seguir pasando. No podría determinar cuál es el tiempo máximo. También lo descartaría. Luego dice, la intersección de la gráfica con el eje Y. La intersección de la gráfica con el eje Y, que es 15, es la altura a la que se encontraba Andrés. Estaba en la parte más alta de un edificio de 15 metros. Esta es la intersección de la gráfica con el eje Y, descartado. Por lo tanto, la intersección de la gráfica con el eje X, la gráfica que es la parábola, con el eje X, que es en el punto 5 medios, me determina que a los 5 medios segundos, o sea, 2,5 segundos, la pelota tocó el suelo. Entonces, eso es lo que habría que considerar para responder a esta pregunta. En todo caso, cuando ya se tiene experiencia, acá simplemente ya era cosa de descartar desde el dato del problema. Si Y representaba metros, pues con el eje Y no iba a encontrar el tiempo, sino la altura. Todo lo que era con el eje Y era altura en metros. Entonces, estas dos alternativas estaban descartadas, la A y la C. Quedaba entre la B y la D. Eh, pero entre la B dice el valor máximo en el eje X. Bueno, para X no hay un valor máximo, repito. El tiempo puede seguir pasando, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y la pelota sigue en el suelo. Exactamente lo que tenía que ubicar era la intersección de la gráfica con el eje X. Bien, luego tenemos el siguiente problema. Dice, durante un partido de fútbol, un portero ejecuta un saque de meta, el cual describe una trayectoria parabólica que responde a la función f de x igual menos 0,02x cuadrado más 0,6x, donde f de x corresponde a la altura en metros que alcanza la pelota a x metros de distancia horizontal respecto al portero. Si al momento de realizar el saque de meta la pelota estaba en el suelo a 10 metros del arco del portero, ¿a qué distancia del arco cayó la pelota luego del lanzamiento? Bien, eh, entonces tendríamos que considerar lo siguiente. Tenemos una función f de x, vamos a trabajarlo desde acá, f de x, que es igual a menos 0,02 x cuadrado más 0,6x. Bien, aquí tendríamos el valor de a menos 0,02, el valor de b 0,6x, 0,6, y el valor de c 0. Es una función cuadrática incompleta. Recordemos que la forma general de la ecuación cuadrática siempre es ax cuadrado más bx más c. Los coeficientes serían del término cuadrático negativo 0,02, del término lineal 0,6 y el término independiente 0. Entonces, teniendo a, b y c, conociendo que a es 0,02, entonces el valor de a, que es negativo 0,02 y es menor que 0 por ser negativo, entonces también ocurre aquí que la parábola se abre hacia abajo. Es una parábola que va a ir abierta hacia abajo. Con A, B y C podemos hallar el vértice de la parábola. El vértice es HK. Entonces, hallando la axisa, que es el H, volvemos a aplicar el menos B sobre 2A. Entonces, con H igual menos B sobre 2A, reemplazando, tendríamos menos el B es 0,6 entre 2 por menos 0,02. Entonces tendríamos negativo 0,6 y negativos 0,02 por 2 sería negativo 0,04. Al dividir obtenemos que h vale 15. Entonces la axisa de este vértice, su axisa, su h es 15. Y para hallar el k, tendríamos que hallar el f de 15. Entonces reemplazaríamos en la función menos 0,02 por 15 al cuadrado más 0,6 por 15. Al hacer la operación, vamos a obtener aquí un valor de 4,5. 4,5.
Por lo tanto, el vértice, tendríamos que el vértice es H15, punto y coma 4,5. Si representamos la gráfica, ¿no? En el plano, en el sistema de coordenadas, tendríamos aquí, más o menos la gráfica sería de esta manera. A ver, X son metros. También la distancia es positiva. Y por acá tendríamos el f de X, que es la altura que alcanza la pelota, que también está en metros. Entonces, el vértice es 15,4,5. Si vamos acá de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Entre 4 y 5, aquí estaría el 4,5. Entonces, el vértice de la parábola estaría por aquí. Esa parábola se abre hacia abajo. Y como ya lo había dicho en el problema anterior, este valor de C me indica por dónde va a pasar la parábola cortando al eje Y. Al eje Y lo va a cortar en 0. Entonces, por aquí va a pasar la parábola. Entonces ya por ahí va a pasar. Y otra cosa también que había indicado era el eje de simetría. El eje de simetría, como lo dije, va a pasar por el vértice, que en este caso es 15,4,5, y es una recta que es paralela al eje Y. Es decir, este se llama eje de simetría. Es el eje de simetría. Entonces, si de 0 a 15, de 0 a 15, tenemos de 0 a 15, un punto a la izquierda, 15 unidades, a la derecha vamos a tener otro punto simétrico, ¿no? A 15 unidades también. Tendríamos 18, 3, 6, 9, 12, 15 y estaríamos hablando acá de 30. Entonces, así como tenemos este punto a la izquierda de la línea amarilla, que es la línea, el eje de simetría, a la derecha también tendríamos el punto 30,0. Entonces, por estos tres puntos pasaría, por aquí pasaría la parábola. Entonces, la gráfica de la parábola sería más o menos así y vendría luego a este punto que es 30. Más o menos, esa sería la gráfica, la parábola. ¿Sí? Y como son medidas, son alturas, son distancias, vamos a trabajar solamente la parábola en esta parte. ¿Qué significa esto? Que cuando se lanza la pelota horizontalmente, ¿no? Horizontalmente, la pelota tiene la trayectoria parabólica, pero así como avanza horizontalmente, va subiendo también. Entonces, la pelota horizontalmente, luego de ser lanzada, va a alcanzar, va a tener este alcance. Toda esta línea de aquí va a ser lo que va a recorrer la pelota horizontalmente. Aquí. Entonces son 30 metros que la pelota va a avanzar. Cuando nos dice, si al momento de realizar el saque de meta, la pelota estaba en el suelo a 10 metros del arco del portero, ¿a qué distancia del arco cayó la pelota luego del lanzamiento? A la hora del lanzamiento, la pelota alcanza 30 metros de distancia. Como estaba a 10 metros del arco, entonces la pelota va a alcanzar una distancia, es decir, la distancia que va a recorrer la pelota van a ser los 10 metros que estaba alejado del arco, ¿no? Y cuando el portero lanza la pelota, recorre, hace esta trayectoria y recorre horizontalmente 30 metros. Por lo tanto, va a avanzar horizontalmente 30 metros, siendo la respuesta entonces 40 metros el alcance horizontal. La respuesta sería la C. Entonces nos ayuda el vértice, nos ayuda a saber para dónde va abierta la parábola y también nos ayudan los intersectos con el eje X. Aquí he podido hallar el intersecto del eje X utilizando el eje de simetría. No ha habido necesidad de factorizarlo. También lo pude haber factorizado, igualarlo a 0 y resultaban 2 puntos, 0 y 30. Muy bien. En el problema 3 es el mismo problema, pero es otra la pregunta. Y esa pregunta también ya está resuelta en el problema anterior. La pregunta es bien sencilla. ¿Qué altura máxima se puede decir que alcanzó la pelota durante el lanzamiento? La pelota alcanzó la altura máxima aquí, en este punto, en el vértice. Y la altura máxima que alcanzó la pelota es en este punto. Esa es la altura máxima. 4,5 metros de altura. Entonces el portero despejó la pelota, lanzó la pelota y esta pelota alcanzó
una altura máxima de 4,5 metros. Es decir, en el problema anterior ya estaba resuelta la pregunta 3. Eso sería todo en estos tres problemas que he querido presentarles.